Seguimos hablando del caso de Francisca Cadenas. Hicimos varios directos en el día de ayer donde opinamos y expusimos nuevas informaciones en torno a este crimen tremendo del cual no paran de salir informaciones después de tantos años. Y es que es cierto que era una desaparición algo mediática en su momento y que luego se había desvinculado mucho de los medios de comunicación, había quedado como una desaparición más en donde ni siquiera donde estaba bastante olvidada, y fue en el año 2019 cuando en un programa, creo que fue con Paco Lobatón, uno de los hijos de Francisca pedía el apoyo de la UCO, pedía que entrase la UCO para este caso del cual habían pasado, si no me equivoco, habían pasado unos 3 años, ¿no? En aquel momento. Y hasta el día de hoy, justo hace un año y medio atrás, pues es cuando entra la UCO y ahí ya empiezan a abrirse, es ahí cuando empiezan a abrirse esos caminos para llegar a la verdad de lo que le pasó a esta mujer. Ahora se dice que los abogados, bueno, en este caso más bien el abogado de Julián, creo que ha hablado con varios medios de comunicación y estaba pidiendo la puesta en libertad de esta persona, que decía algo así como que realmente aunque haya confesado, sería incompatible la confesión con la libertad del acusado. No sé, me parece increíble que esté pidiendo esto después de estar escuchando algunas barbaridades que salen en los audios de estas personas, aparte de tener en su propia casa durante prácticamente una década a una mujer que estaban buscando muchísima gente, que la buscaron por todos lados y estaba allí en su propia casa y lo confiesa que le da un golpe. Ahora parece que se encuentra sangre justo en la zona de la entrada. Esto es algo que ayer comentábamos muchísimo y que muchos de vosotros empezabais a decirme que realmente no tiene por qué tener que ver, en este caso, que haya esos restos de sangre que aparecen ahí justo en la entrada de la casa, porque en este caso muchos me hablabais de esa sangre en la entrada, no significaría que lo hubiese matado allí, ¿no? Que pudo haberla herido, que esa sangre sea compatible, ¿no? Con una herida que se produce justo a ese instante de meterla, de retenerla en esa casa y luego tenerla retenida hasta que llega el hermano, el Lolo. Seguramente debajo de las sábanas y probablemente estaba viva pero inconsciente, quizás. Esto es algo que creo que muchas personas hemos pensado por los testimonios que hay, por la confesión que no está nada clara. De hecho, no se le ponen bridas a un cadáver. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. A un cadáver no se le ponen bridas. Entonces la retuvieron. A un cadáver no se le amordaza, porque un cadáver no habla. Un cadáver no mueve las manos. Entonces, una persona viva, sí. Con lo cual, esto es bastante claro. Si suponemos con los indicios que tenemos ahora mismo consumados que Francisca estaba viva, ese golpe a la entrada de la casa no significa que la matara ahí en la entrada. Pero bueno, estas son algunas impresiones o teorías que se me van viniendo a la cabeza mientras vamos comentando todo este caso. Y luego se ha filtrado otra cosa más, aparte de lo del abogado, y son unos audios bastante tremendos de la investigación que parece ser que son conversaciones que dan a entender que todo el pueblo sospechaba del Juli y del Lolo, no solo los hijos de la víctima. Porque hay un testigo que le dice a Julián: ¿no la tendrás todavía tú en tu cuarto y estarás zumbándotela? ¿Cómo? ¿Un testigo decía esto en serio? Estos son audios de una persona, parece que un vecino cercano, y aún por encima aún se lo decía de una forma como muy, muy oscura, ¿no? Muy negra, vamos a decirlo así, ¿no? Me parece una burrada esta frase de no la tendrás en tu cuarto aún, a día de hoy, ¿no? Y estarás, pues, haciendo con ella, pues, esas barbaridades, ¿no?
La verdad, tremendo audio que se ha filtrado, esta frase de unas conversaciones. A ver si podemos conocer más en detalle cuál fue la contestación del Juli a esto, si realmente la hay o no. Pero tremendo, tremendo cada cosa que sale de este pueblo, de las personas que lo conocían, que parece que tenían claro que había sido él, la persona que había terminado con la vida de Francisca Cadenas, tanto los hijos como incluso algunas personas cercanas a ese domicilio donde luego aparece el cuerpo de esta mujer, pero creo que ninguno de ellos se pensaría cuando decían estas cosas que realmente era tan cierto, ¿no? Que había tanta oscuridad detrás del hecho de la desaparición de esta mujer, pero al final sí que la hubo. Vamos a seguir viendo y ahora damos más información acerca del caso de Francis. Milagros Báez, compañera, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. Para hablar de las novedades que hemos conocido en estos últimos días y en las últimas horas concretamente sobre el caso de Francisca Cadenas, comenzando, Mila, por el hallazgo de restos de sangre que aún no se puede confirmar que pertenezcan a Francis. Efectivamente, los agentes de criminalística de la UCO encontraron restos de sangre en la entrada de la vivienda de los hermanos González Sánchez. Evidentemente, esos restos de sangre tienen que analizarse para ver si son compatibles con el ADN de Francisca y, en caso de que así sea, podría coincidir con la declaración, Juan Pedro, que hizo Juli de que, bueno, pues le quitó la vida a Francisca Cadenas en la entrada prácticamente del domicilio. En el domicilio, en la Pero casa. hay que corroborarlo todo, por Correcto, supuesto. correcto. En los últimos días, parte de la investigación se está centrando mucho en quién manejaba los hilos dentro de esa unidad familiar, dentro de los dos hermanos. Y se está enfocando bastante hacia Lolo, como un poco el cabecilla de todas las acciones a llevar a cabo y de ese comportamiento que han desarrollado durante los 9 años. Sí, en las conversaciones que grabó la UCO, los agentes de la UCO, queda latente, parece ser que todo indica que Lolo ejercía un control tanto de las acciones como de los pensamientos de su hermano menor, de Juli. Podemos poner algunos ejemplos que aparecen en esas grabaciones, Juan Pedro. Por ejemplo, se sabe, bueno, aparte de que Lolo controlaba lo que son las cuentas familiares, se sabe que Lolo pedía a Juli que 2 veces al día comprobara si la puerta de la casa, la puerta exterior de la vivienda, estaba bien cerrada. Ejercía, como decíamos, cierto control sobre su hermano y por eso indican los investigadores que no pueden descartar la implicación de Lolo en la muerte de Francisca Cadena. Porque... Bueno, por eso también cuando el Juli le dice que la puerta estaba media abierta o algo así, como que el otro se cabrea y le dice algo así como no digas eso, ¿no? Además, precisamente Juli, cuando asume o dice que ha sido él quien le ha quitado la vida a Francis, es culpa a su hermano, pero no sabemos si esto es cierto o no por ese control que parece ser mental que ejercía. Claro. Algo así como que llevaba la voz cantante. Una última hora que hemos conocido hace un ratito es que el abogado de la defensa, José Duarte, ha pedido la libertad para los detenidos que están pasando estos días en prisión. Una cárcel de Badajoz en la que, Mila, han pedido ser trasladados a un módulo de aislamiento. Sí, ellos ingresan en el centro penitenciario de Badajoz, en el módulo 2, este fin de semana, pero solicitan precisamente pasar a ese módulo de aislamiento porque temen por su integridad física y se les concede porque los dos hermanos son catalogados como presos con características especiales, Juan Pedro. Vamos a explicar un poquito qué es eso. Son, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, presuntos delincuentes que han cometido agresiones sexuales graves o que han cometido presuntamente delitos muy mediáticos, como es el caso de los hermanos González Sánchez. Como es el caso de ellos, al final desde el centro penitenciario de Badajoz se les admite esa petición y están en módulo de aislamiento, tanto que en algunos medios se ha publicado que no han querido ni salir al patio del miedo que en principio tienen. Bueno, módulo de aislamiento y protección. Otro de los puntos principales en los que los... Bueno, fíjate el miedo que debió sentir Francisca Cadenas cuando estaba con un señor al cual le propicia una paliza tremenda, la tiene retenida dentro de una casa, una persona que pensaba que era simplemente su vecino, un vecino al cual saludaba y el cual seguramente ni siquiera supiese que tenían los dos hermanos una obsesión tremenda por esta mujer.
Y así la tuvieron, retenida con esas bridas, amordazada. Miedo es lo que debió sentir ella. La verdad es que el miedo que pueda sentir estos asesinos creo que a muchos nos la trae al pairo, sinceramente. Los investigadores están centrados estos días en hallar el verdadero móvil de ese crimen. Es de vital importancia esas grabaciones que realizaban los agentes de la UCO en los días previos a la detención y desde hace 2 años, desde que se instalaron esos micrófonos para esas escuchas, tanto en la vivienda como en el vehículo. Unas conversaciones que se han filtrado y que demuestran esa obsesión por Francis. Sí, bueno, hay frases muy fuertes, sí, para todos. Queda claro que los dos hermanos estaban obsesionados con Francisca, y lo que sí podemos decir en este sentido también, Juanpe, es que Verónica Guerrero, la abogada de la familia, ha dicho que van a defender el asesinato y más delitos, y que en base a la lectura del atestado de la Guardia Civil van a pedir la pena máxima permitida para los sospechosos en caso de que se mantenga la motivación sexual, que tiene que comprobarse todavía. Un hecho fundamental también y que provoca que los hechos se precipiten, los hechos por parte de la UCO, es que arrojaron los teléfonos a la basura, se deshicieron de ellos. Sí, bueno, hay muchas grabaciones, como decíamos, hay un momento crucial en el que Lolo... A ver, es que yo pienso sinceramente que todos creemos que el crimen se desencadena por una motivación sexual. Creo que nadie piensa en la hipótesis que el abogado le habrá dicho que diga esta persona, ¿no? Este individuo, el Juli, porque persona creo que es un término que le viene muy grande, ¿no? Pero me parece un poco esto, que realmente le dijeron vete por aquí porque... y justo ahora, no sé si por destino o lo que sea, pues tiene justo como ese indicio de la mancha de sangre justo en la entrada, porque él dice que le da un golpe. Y bueno, en esa parte podría llegar a cuadrar su testimonio en torno a lo que ahí sucede, ¿no? Pero luego hay otros elementos que contradicen en demasía su hipótesis, ¿no? Un día le dice a su hermano Juli que no se asuste, pero que hay agentes de la UCO en la calle, que la calle está hirviendo, con palabras textuales, que está la UCO. Intenta de todas formas Lolo calmar a su hermano, se recoge en esa grabación, y diciéndole que los niños nuevos con el chaleco de la UCO, pues eso, son gente muy joven la que está esa tarde allí. Y Juli le pregunta a Lolo que dónde se dirige. Le dice que a casa, pero que no puede llegar a casa porque los miembros de la UCO están en la calle y la tienen cerrada. Inmediatamente después a esa conversación, Juanpe, es cuando Juli le dice a su hermano Lolo que va a tirar los teléfonos. Lolo le pregunta que por qué y él le afirma que porque los ha roto, y los tira. Y la UCO los encuentra en la basura completamente rotos. Está claro que ha sido muy efectiva la labor de los agentes, de los investigadores, en esa presión, más allá de todo lo que han ido descubriendo, en esa presión que realizaban un día tras otro, en esas recreaciones y en esa presencia constante allí, en esa calle, al final de esa calle nueva. Y muy importante también el testimonio de los propios familiares que declaran tanto el día 3 como el día 4 de marzo, y a partir de ahí, a continuación, pasan a ser investigados. Así es, porque el día 2, como ya hemos comentado otras veces, se hace la reconstrucción con las últimas personas que vieron a Francisca, con Antonio Adelaida y con Carlos Guzmán, y por supuesto José Antonio, el hijo de Francis, y el día 3 llaman a declarar efectivamente a uno de los hermanos de los detenidos en este caso, y también a la exnovia de Lolo. Sí. Y el día 4... al otro hermano, recuerden ustedes que son en total 4 hermanos varones, a su mujer y a sus 2 sobrinas. Los 4 residiendo en Hornachos. Efectivamente, y efectivamente pues ese día 4 pasan a ser ya considerados investigados, se les leen sus derechos, se les retiran sus teléfonos móviles, aunque al día siguiente se entregan esos móviles, Juan Pedro, de nuevo a Lolo y a Juli, y en esos micrófonos de los que tanto estamos hablando se capta precisamente lo que ya hemos contado, cómo se van a deshacer de esos teléfonos móviles. Y una última información, Mila, que nos acaba de llegar, y es que en las últimas horas siguen declarando testigos, siguen declarando vecinos de la localidad. Claro, esto lo contábamos ayer en el directo, veremos qué salen de estas declaraciones. Lo que sabíamos es que parece que iban a declarar primero esta pareja, ¿no? Antonio y Adelaida, que lo que se supo es que la noche de la desaparición, ese 9 de mayo,
de 2017, pues Francisca Cadenas fue a casa de esta pareja y luego ellos la acompañaron hacia su coche alrededor de las 11 de la noche. Se despidieron en la calle Nueva, más que nada porque al parecer Francisca solía cuidar a la hija de estos dos, ¿no? De esta pareja, eran unos amigos bastante cercanos, y luego cuando la dejan allí, supuestamente el último que la ve es este dominicano que luego se va, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, la verdad es que hicieron un montón de recreaciones, pensaron que esta pareja o sea, el dominicano que era el culpable, bueno, realmente hubo un montón de ocasiones en las cuales se llegó a creer que otros que no fueran los dos hermanos pudieran ser culpables de este hecho. O sea, se vieron salpicados varias personas, Adelaide y Carlos se vieron salpicados, y luego también Antonio, ¿no? que es el que estamos hablando, por esta desaparición, porque claro, en el pueblo todo el mundo hablaba, todo el mundo juzgaba, ¿no? Este caso era una desaparición muy conocida, un pueblo que no es muy grande, y por lo tanto las especulaciones en torno a este hecho habían brotado, ¿no? Como también pasó esto con la mejor amiga de Francisca Cadenas. Aquí la tenemos a Rocío, que dio una entrevista para varios medios de comunicación, y realmente sus palabras fueron bastante claras. Ella decía, tenían que ser ellos, no había otra. No había otra, o sea, dice que tenía una sangre fría el estar como si nada, que estuvieron 9 años viviendo con el cuerpo en su casa, y que es muy muy fuerte lo que han hecho. Esta es la mejor amiga de Francisca en Hornachos, así se refiere ella, Rocío se llama, y decía, yo siempre supe que ella no se había ido por voluntad propia, y que realmente tenían que ser ellos, que no había nada más ahí. Y luego es cierto que esta mujer no se cree la declaración del Julio, el menor de los hermanos, como bueno relata en estos programas de televisión, de que abrió la puerta y lo vio metiéndose tal, y que luego se enfureció y la terminó de un golpe, ¿no? Y esta mujer decía, si tú estás metiéndote eso en tu casa, no te dejas la puerta abierta, ella debió pasar a visitar a su tío, y uno de ellos, o los dos, aprovecharon para matarla y hacerle lo que le hicieron. Bueno, creen que sí que hubo deseo en este caso, motivación sexual, vamos a decir. A ver, yo es que creo que con las pruebas que hay, sinceramente pueda llegar a pasar lo mismo que con el caso de Manuela Chavero, que en un principio se hablaba de posible homicidio por omisión y demás, pero tras concluir toda la investigación, al final el autor terminó condenado por agresión sexual y crimen en prisión permanente revisable. Sinceramente, esperemos que en este caso suceda lo mismo, que la investigación lleve a esto, crimen y agresión sexual, que es lo que realmente se tendría que demostrar aquí, porque la motivación solo puede llegar a ser esa, sinceramente. Con los audios que hay, con los indicios que tenemos, en el caso de Manuela Chavero, pues justo se demostró eso, que había sido agredida sexualmente sin que existieran restos biológicos, ojo. En este caso puede llegar a pasar lo mismo, y creo que pueda llegar a ser así lo que hasta el momento de hoy tenemos en torno al caso de Francis. El juez habría llamado a 3 vecinos a declarar. Ahora enseguida hablamos de los objetos que se llevó la UCO y que está investigando ahora en el laboratorio, pero con respecto a esta última hora. A mí lo que me dicen es que policialmente esto se ha acabado ya, ¿eh? Ya no hay nada prácticamente más que hacer. Lo que sí que hay que hacer es judicialmente. Entonces, ¿qué está haciendo el juez? Pues volviendo a empezar desde el principio, ha cogido la causa desde el principio y está llamando a declarar, en concreto a las 3 personas que vieron a Francisca por última vez. Estamos hablando del ciudadano dominicano, que en ese momento era temporero, y al matrimonio al que Francisca le había llevado la niña. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sale de ahí. Y como les decíamos, las fuerzas de seguridad están buscando más pruebas incriminatorias contra los 2 hermanos de Hornachos acusados de matar a Francisca hace 9 años. Se han llevado varios dispositivos de los acusados e incluso objetos contundentes o una motosierra en busca de restos de la víctima, Leo. Cuando decimos que policialmente se ha acabado, es que se ha acabado en Hornachos, pero todo lo que se han llevado de allí ahora mismo se está analizando. Por policía científica. Efectivamente, hay una motosierra, ese es uno de los objetos que se han llevado de esa casa. A mí lo que me dicen es que, y hay que ser cuidadoso con esto, esa motosierra se va a analizar, pero en principio no tendría una relación con
el cuerpo de Francisca, por cómo se encontró el cuerpo de Francisca. Yo creo que se me ha entendido, ¿no? Pero han encontrado dos manchas oscuras, quieren analizarlas, ver si hay ADN. Algo han encontrado, pero en principio no tiene que ver con... Ojo, a ver si al final no va a haber más restos de otras personas, ¿no? De hecho, lo que se preguntaban algunos periodistas al encaminarse dentro de este caso era, por un lado, la muerte del tío. ¿Qué pasó con ese tío? ¿Por qué no lo volvieron a ver en el pueblo? Y lo segundo, me parece que hablaban de la madre, ¿no? Si no me equivoco, de estos dos. ¿Qué pasó con estas dos personas? Ojo, ¿Cómo quedó, vamos a decirlo así, el cuerpo de Francisca? ¿Vale? Eso por una parte. Más cosas que se han encontrado. Objetos contundentes, varios objetos contundentes, porque recordemos que había una habitación como una especie de taller que tenían dentro de la casa. Bueno, pues de ahí se han llevado muchos objetos contundentes que a lo mejor eso sí que podría tener que ver con la muerte de Francisca. El juez sí que cree que Francisca fue golpeada con muchos objetos contundentes, presentaba además muchos traumatismos. Eso está en la autopsia, con lo cual vamos a ver cuáles de esos objetos pudieron tener o no que ver. Más cuestiones. Teléfonos antiguos, los teléfonos que... A ver, y otra cosa más es que el cuerpo de Francisca Cadenas, según lo informado, el cuerpo estaba descuartizado. Entonces, algo tuvo que usarse para eso. Y bueno, no pensemos en otro tipo de cosas. No quiero comentarlo porque no está confirmado. Pero bueno, son todo hipótesis hasta este momento, a falta de confirmaciones. Pero a ver qué objetos se pudieron llegar a utilizar, si realmente estaba en esa casa, si se desecharon, si la motosierra al final sí que se puede concluir que fue efectuada para la ocultación del cuerpo. Llevaban ellos en el 2017, esos ya sabemos que los intentaron destruir, ya sabemos que los metieron en unas bolsas de basura, bueno, pues eso también se está analizando, pero también se están analizando dispositivos más nuevos, dispositivos móviles que había dentro de la casa y zapatillas, se han llevado calzado de ahí dentro. No sabemos todavía si puede pertenecer ese calzado a Francisca o no, pero se han llevado también. Eso es todo lo que ha aparecido dentro. Bueno, ha aparecido más cosas, pero eso es lo que ahora mismo se está analizando. Si os parece, vamos a verlo todo con detalle. Venga. Ok. Bueno, y también el tema de los mechones de pelo, los dientes... Hace una semana se confirmaba que los restos óseos que habían aparecido en la casa de Julián y Lolo eran los de Francis. Habían pasado casi 9 años y ahí estaban, bajo el patio de sus vecinos. Los investigadores llegaron hasta ellos después de más de un año de escuchas. Habían puesto micrófonos en el coche y la vivienda de los hermanos. Fue precisamente una frase de Julián la que hizo saltar las alarmas. Lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando. Juli, no empieces a comerte el coco. Los investigadores registraron la vivienda y ahí estaban los restos en el rincón. De esas conversaciones se aprecia también la posible implicación de ambos. Van a por ti, ya está, van a por ti. Van a por los dos, Juli, no te comas el coco. Están buscando pero no tienen pruebas ninguna ni nada. Y están intentando rascar donde sea. Buscan pruebas sin motivo, sin nada ni nada. Pero ahora la UCO necesita más, necesita confirmar con pruebas físicas qué papel jugó cada uno aquella noche y si los dos, Julián y Lolo, participaron en el asesinato. Es el siguiente paso del proceso, analizar detenidamente cada objeto sospechoso encontrado en los registros. Los principales, los teléfonos móviles, los que tenían el día de la detención y los que intentaron hacer desaparecer apenas unos días antes, cuando todas las miradas se centraron en ellos. Yo tengo que tirar los teléfonos que tengo ahí. ¿Por qué? Porque tenía, los he roto. En la casa encontraron otros dispositivos electrónicos, algunos de ellos La verdad es que no saben ni hablar, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido las frases. estaban rotos y desmembrados. Otros objetos, unas zapatillas del número 42 y una motosierra que llevaría tiempo en desuso y que tenía 2 manchas oscuras. Pero según informaciones a las que ha tenido acceso La Sexta, los cortes en el cuerpo de la víctima no son compatibles con esta herramienta. Todo, absolutamente todo lo encontrado en la vivienda y en las fincas de los detenidos está ahora en el punto de mira para lograr descifrar la gran pregunta: ¿qué pasó aquella noche de mayo de 2017 con Francisca Cadenas? Ahora, básicamente, en la fase de instrucción, el atestado, todas las diligencias de investigación se ha hecho y ahora el juez lo que va a hacer es reconstruir todo lo que ese atestado cuenta. Yo preveo que la instrucción va a ser bastante rápida, que lo que puede tardar un poco más son todo lo que es las periciales informáticas y que creo que el juez va a acelerar bastante el proceso judicial para que esto ya no se alargue más. Bueno, pues vamos teniendo más detalles sobre la investigación inicial de la Guardia Civil que no arrojó resultados. Por eso, de hecho, luego intervino la UCO para resolver el caso
9 años después. Al parecer, al principio, Leo, los agentes lo que barajaron es que Francisca lo que había hecho había sido una fuga voluntaria y por eso no profundizaron. Estos días se está hablando mucho de las primeras investigaciones que realizó la Guardia Civil allí en Badajoz, como mínimo cuestionables, ¿no? Sí. Están en entredicho de esas investigaciones. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque entraron en la casa esa misma noche, les abrió Julián, vieron un bulto en una cama y nunca más se supo. Eso por una parte, no entraron más, no quisieron, no averiguaron más. Yo también escuché al marido de Francisca Cadenas diciendo que realmente no sería tan cierto esto de que entraron ahí, vieron un bulto y todo esto, que sería una información que no es verídica del todo, sino que entraron con una linternita que no se veía absolutamente nada dentro de la casa y que bueno, que se fiaron de lo que les decían los 2 hermanos de no hemos visto a nadie, ahora salimos a buscarla o algo así. Es una de las frases que le dijeron, ¿no? Entonces, o ahora vamos a ir a salir a buscarla o algo así. Y creo que no entraron más para adelante, ni siquiera en ninguna de las habitaciones que se describe, ¿no? Y la segunda cuestión sería esa. ¿Por qué no entraron con una orden después? Porque no tenían elementos suficientes como para imputarles, digamos. Sí. Pero es que además la Guardia Civil pensaba que Francisca se había ido, como dices, voluntariamente, que era una de las posibilidades, porque por desavenencias con su familia, eso por lo que fuera, eso no sentó bien, desde luego, a la familia, no sentó bien a la familia, pero eso es lo que pensaron en su momento. ¿Qué hizo la UCO cuando llegó en 2024? Decir, oye, esto que se ha hecho no nos vale. Tenemos a 2 sospechosos, sabemos por perfilación criminal que pueden ser ellos, sabemos, está perfectamente acotado que pueden ser ellos, y siguieron ese camino, no hicieron caso de lo que habían hecho. Bueno, pues esperemos desde luego que esos pequeños errores, porque la verdad es que la investigación de la UCO ha sido ejemplar, fantástica y ha ofrecido unos resultados inmediatos, pero los primeros errores en las primeras horas de desaparición de Francisca que sirvan para evitar futuros errores. Vamos a saltar, si os parece, y nos vamos a hablar de un nombre. No, la verdad es que tremendo el cómo se gestionó todo en un inicio y luego menos mal que llegó la UCO para poner orden, ¿no? Dentro de este caso. Pero bueno, como siempre os pregunto a todos vosotros qué pensáis, las declaraciones de la mejor amiga de Francisca Cadenas que hemos hablado por aquí, que ella pensaba que sí, que tenían que ser ellos, que no se había ido por mutuo propio, como en alguna ocasión se llegó a decir, sobre todo la Guardia Civil dejó la desaparición como esa posibilidad, lo dejó como quizás la mayor posibilidad de todo. Y yo otra de las preguntas que me hago es si realmente Lolo estaba en el hospital de Mérida, porque algunos me habéis dicho de que realmente los 2 teléfonos móviles daban señal en Hornachos. No sé cómo se ha podido comprobar esto. Realmente lo que decían es que la UCO había comprobado que sí, que estaba en el hospital, o sea que tenía coartada a esta persona. Pero ¿cómo se comprobó que estaba en el hospital? ¿Y a qué hora llega? O sea, ¿realmente hay algo que pueda sacar de dudas a qué hora estaba el Lolo, el hermano del Juli, en Hornachos, en esta casa, y vio el pastel que había allí? ¿Se puede comprobar esto realmente? Habría que ver qué testigos hay para ayudar a esta persona en torno a esta coartada, y si finalmente no hay ninguno, pues creo que ahí sí que puedo llegar a tener un problema, porque realmente quién puede decir que estaba en ese hospital y cómo se ha decretado, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias como siempre por verme, no olvides el like, suscribiros al canal con la campana y luego nos vemos con un próximo vídeo.